Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, ciudadanía. Este es un nuevo programa de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que topa diferentes tópicos del derecho. El día de hoy tenemos un invitado especial, teniendo en cuenta no solo la coyuntura, no solamente el momento político que vive el país, sino el momento jurídico que vive el país, pues el 90% de las discusiones que se producen actualmente alrededor de los temas de corrupción, sin duda tienen una impronta jurídica. No es abogado, es periodista. Sin embargo, debo decir, ha sido quien ha generado la mayor cantidad de denuncias, pero además todas fundamentadas, sobre todo en el sector petrolero. Para mí es un gusto presentar a mi buen amigo Fernando Villavicencio, quien se encuentra en Lima, injustamente perseguido, debo decir, y este sí es un caso que yo lo conocí de primera mano, injustamente perseguido por un esquema de control judicial a cargo del anterior gobierno, del gobierno correísta, y que hoy por hoy todavía mantiene ciertas secuelas, entre ellas la prisión preventiva que pesa sobre Fernando Villavicencio, quien actualmente se encuentra en Lima, Perú. Fernando, buenas tardes y un saludo. Buenas tardes, Ramiro, y gracias por permitirme llegar al país, al menos por esta vía, porque todavía por la otra no es posible, y desde la libertad de acá en Perú poder seguir contribuyendo, tanto desde el plano periodístico, cuanto desde la vocación de libertad que le hace falta al país, pero algo se está construyendo. En efecto, Ramiro, como tú planteas, el tema de mi situación jurídica es difícil de entender al margen de mi trabajo periodístico y de mi trabajo de investigación. Es decir, obviamente la justicia es un eje que está ahí presente, tanto en la situación jurídica personal, cuanto en mis trabajos que han ayudado de alguna manera a echar luz sobre esta babilónica corrupción. En todo caso, pues aprovechenme, aquí estoy con lo poco que sé. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Entremos ya en materia, porque contigo, además, y me consta, hay una cantidad de nombres, datos, cifras que realmente es muy difícil procesar, así que hay que estar muy concentrado en los temas que tú planteas. Hablemos de la refinería de Esmeraldas, ¿te parece? ¿Cómo pasó que de 170 millones proyectados en un inicio pasaron a 2.200 millones en la repotenciación, y el ministro Carlos Pérez el día de hoy dice que no encuentran ni siquiera el proyecto, el estudio de repotenciación? Fácil, empezó por ahí, por lo que acaba de confirmar el ministro Carlos Pérez. Un proyecto sin proyecto, es decir, al no existir un proyecto económicamente realizado, levantado, tecnológicamente sostenible, esto empezó así mal y acabó peor, terriblemente mal. Es decir, no había ninguna planificación para esta enorme inversión de 2.200 millones de dólares. Como dije esta mañana, y es muy importante, consta en varios reportajes míos en Focus y en el libro El Periodo Petrolero, es importante que en el plano judicial se exija a los responsables del arranque de este proyecto, que fue en el año 2007, cuando el gobierno de Correa estaba fresco, muy radical y revolucionario. Allá tenemos que echar los ojos al directorio de Petroecuador del año 2007
y ellos tienen que explicar por qué razón dejaron en el banco a la empresa que por lógica tenía que haber hecho los arreglos y la repotenciación. ¿Cuál? La empresa que construyó la refinería de Esmeraldas en 1974. Me refiero a la compañía japonesa Sumitomo Chiyoda. Esto es muy importante, Ramiro. Si tú tienes un vehículo Mercedes, no sé si lo tienes, pero si algún día lo tienes, tienes que llevar el Mercedes-Benz a repararlo en la casa de la Mercedes. Correrías un riesgo grande si llevas donde el mecánico, aunque sea un buen mecánico. El segundo elemento es que se contrató a una compañía coreana, SK, a dedo. La misma compañía, esto es muy importante, Ramiro, muy importante en el plano judicial y político, la misma compañía que los venezolanos, el expresidente fallecido, finadito Hugo Chávez Frías, le comprometió para hacer los estudios de diseño de la refinería del Pacífico. Es decir, la misma compañía que los venezolanos le metieron al Ecuador a dedo para levantar los estudios de la refinería del Pacífico, esa misma compañía le trasladaron a liderar la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Por eso es que tú vas a ver cantidad de exfuncionarios de Venezuela, de PDVSA, que trabajaron y hasta ahora siguen en Esmeraldas a través de compañías de papel y otras serias, ¿sí?, manejando la repotenciación. Este elemento que acabo de dar es muy importante porque, reitero, ubica el punto de contacto y de inicio, el 2007, en una relación política, geopolítica del gobierno de Venezuela con el gobierno de Ecuador. Una pregunta, Fernando. Tú hacías referencia al directorio de Petroecuador de 2007. ¿Quiénes estaban ahí? En ese directorio estaba el ministro, presidía el ministro de Minas y Petróleos para esa fecha. Recuerda tú que Alberto Acosta dejó el ministerio llamado de Energía y Minas. Él deja el ministerio en junio del año 2007 y quien le sucede es Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. Y cuando se genera el decreto ejecutivo del presidente Correa entregando la responsabilidad del manejo de la industria petrolera a la Fuerza Naval. Estamos hablando del mes de noviembre del año 2007 y en ese mismo decreto y otros que vienen después se califica de emergente o de emergencia al sector petrolero y sobre la base de ese decreto, Ramiro, muy importante, de ese decreto con el que se le lleva a la Marina a manejar Petroecuador es que se declara en emergencia todo el proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Entonces, así se fueron creando fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Como decía yo y digo en un tuit esta mañana, en el camino fueron ajustando la carga, como si fuese una fábrica de salchichas, así de esta forma tan irresponsable. Es decir, déjame decir que sepa el país. Sí. Es decir, Fernando, lo que nos estás diciendo es que no hubo estudios previos para que se haga la repotenciación, lo hicieron al ojo. Por supuesto, lo que hubo es un estudio con el FEIC para un proyecto original de 170 millones de dólares. Pero si ellos descubrieron en el camino que ese proyecto no era el que requería Refinería Esmeraldas, tenían que levantar otro proyecto, otro estudio de factibilidad. Yo no soy un experto, pero sí he revisado. No es posible hacer ningún contrato, ningún proyecto en ninguna parte, ni en lo privado, ni en lo público, si no tienes un estudio de factibilidad que te diga técnicamente por aquí vamos, económicamente por aquí. Es decir, para ellos la discusión era, compremos 40 tanques, no, mejor 50, no, ¿por qué no 70? Así, mira, el primer contrato con SK fue para instalar para instalar un reactor, cambiar el viejo reactor de la unidad FCC. Después se dieron cuenta de que el regenerador estaba también dañado y que hay que cambiar. Bueno, y después se dan cuenta de que en las otras plantas, por ejemplo en crudo 1 y en crudo 2, también había que cambiar piezas. Y luego se siguen dando cuenta, ¿no? El señor Jorge Glass y el directorio de Petroecuador y una cadena de funcionarios que se han ido sucediendo,
se dan cuenta, no, también hay que pavimentar las calles de la refinería, hay que hacer una pileta, hay que construir una planta de sosa cáustica. Y entonces empiezan ya no solo a contratar con SK, la compañía coreana, sino también a contratar con empresitas de papel de los amigos que fueron creando entre Jack Daniels y Jack Daniels. Esto que es una caricatura, es tan cierto y doloroso, porque hay empresas cuyos propietarios viven en barrios populares, ¿sí? Y otras empresas fueron creadas allende las fronteras, en los paraísos fiscales, que ellos tanto desprecian. Y muchas de esas empresas, como por ejemplo Galileo Energy, es una empresa muy vinculada a Ricardo Rivera y a Jorge Glass. Tienen que descubrir los puntos, ese es un trabajo de la Fiscalía que no lo ha hecho, pero yo casi les entregué hecho todo, solo tenían que pintar la casa. Sí, casi ustedes lean el libro y lean los reportajes, están todos los caminos. A ver, Fernando, vamos a ir ahora a un corte. Al regreso vamos a iniciar justamente con esto. ¿Cuáles son los puntos de conexión entre Rivera y Glass? Porque Glass ahora dice que por poco no le conoce al tío, que a duras penas le veía en Navidad y que no tiene ninguna relación él con los decenas de millones de dólares que le encontraron depositados en la cuenta del tío Rivera. Ya volvemos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, el día de hoy con un invitado especialísimo, Fernando Villavicencio, quien ha sido, sin lugar a dudas, el personaje que ha denunciado las irregularidades cometidas tanto en el sector petrolero como en otros sectores por parte del gobierno del correísmo, de la expresidente Rafael Correa. Vamos a empezar con un tema. Ahora que se ha anunciado la vinculación del vicepresidente Glass al proceso de asociación ilícita que se seguía contra el señor Ricardo Rivera, ha insistido el vicepresidente Glass en que si es que alguien se ha tomado su nombre, ha sido sin su autorización. ¿Es creíble que el señor Rivera haya actuado al margen de la autorización y conocimiento del vicepresidente Glass y haya recibido además por esto más de 13 millones de dólares, o existe puntos de conexión? Fernando, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pensar eso, o al menos decir eso de parte del vicepresidente Glass, es considerar a los ecuatorianos como personas de ciudadanos sin capacidad de entendimiento. Me sobra el sentido común para negar esa pretendida afirmación. Y mucho más para alguien que conoce el sector petrolero y que conoce los sectores estratégicos, cómo se han movido. El señor tío Ricardo Rivera fue funcionario del gobierno de Rafael Correa, fue el primer intendente de telecomunicaciones el año 2007. ¿Elegido por quién? ¿Nombrado por quién? Por el superintendente de telecomunicaciones Paul Rojas, que fue puesto en la terna por Rafael Correa. Y digo esto, voy a contar una infidencia. ¿Quién integró la terna junto a Paul Rojas para ser superintendente de telecomunicaciones? Fue mi hermana, funcionaria de carrera de la superintendencia de telecomunicaciones, a quien Rafael Correa le llamó a la presidencia y le dijo: ingeniera Villavicencio, usted va a ser la nueva superintendente de telecomunicaciones. Al día siguiente, sí, Jorge Glass
cambió el orden de la terna y negoció con los partidos del Congreso a Paul Rojas como el nuevo superintendente. Y Paul Rojas era el dueño y es el dueño de la empresa Advicom, que es la empresa que provee equipos y servicios de telecomunicaciones. Pregunten cuál es la empresa que instaló los equipos de los canales públicos, Advicom. Y el señor Paul Rojas le nombra a Ricardo Rivera como intendente de telecomunicaciones. Y desde ahí empieza él a manejar los nexos y el control de telecomunicaciones en el sector petrolero. Fernando, tú que conoces el sector petrolero desde hace mucho tiempo, ¿es posible que un contratista pague a una persona que no es funcionario y que no tiene ningún control sobre sus contratos? Para nada. Todos los grandes negocios lo define políticamente Semplades. Ramiro, no te olvides de este elemento. Semplades es el corazón y el cerebro de la planificación del Estado ecuatoriano. Por eso es que Semplades tiene a su representante, que es el director de Semplades, en cada una de las empresas públicas. No solamente Jorge Glass tiene que responder, también tiene que responder Semplades. ¿Por qué? Porque los costos, los diseños, esa planificación que hoy estamos señalando que no existe en Refinería Esmeraldas, es de responsabilidad de Semplades, porque Semplades tenía que haber dicho, a ver, aquí no hay un estudio de factibilidad, aquí no se autoriza, ¿no es cierto? Entonces es corresponsable. Una pregunta, cuando se inicia la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ¿quién estaba a cargo de Semplades? ¿Recuerdas tú? De Semplades, entiendo que René Ramírez, ¿no? Me parece que sí. René Ramírez, Pavel Muñoz, ellos son los que tienen, habrán otros nombres, pero de los que yo recuerdo, principalmente ellos se han turnado en la dirección de la planificación estratégica del país. Es sumamente importante y nadie le toma en cuenta a Semplades, por Dios. En los directorios de Petroecuador, de Petroamazonas y de la Refinería del Pacífico, ahí están sus representantes. Que yo recuerde, por ejemplo, en Refinería del Pacífico está la figura de Pavel Muñoz, que hoy es asambleísta. Y todos los directorios, por ejemplo, la contratación del estudio y del contrato, la definición del contrato con Odebrecht para la remoción de tierras y el acueducto La Esperanza fue aprobado por Semplades y por el directorio de la Refinería del Pacífico. Ellos además contrataron a la compañía fiscalizadora, y este es otro elemento importante. ¿Por qué? Ya vamos a hablar un ratito, dame 2 segundos, ya vamos a hablar sobre la fiscalización, porque ahí hay mucha tela que cortar. Primero, hay 2 temas que me preocupan sobremanera. Refinería del Pacífico 1 y Petrochina y su intermediación con el petróleo ecuatoriano 2. Esos son fundamentales. Hablemos sobre Refinería del Pacífico. ¿Cuál es la intervención de Odebrecht en Refinería del Pacífico? Clarísima. Odebrecht llega por vinculación con Ricardo Rivera y por vinculación y el conocimiento de Jorge Glass. Con Jorge Glass y con Rafael Correa se conocían los señores de Odebrecht desde el año 2005. He publicado en Focus documentos donde aparecen reunidos el ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio. ¿Quién era? Rafael Correa, aprobando proyectos con Odebrecht. Luego tenemos correos electrónicos de Marcelo Odebrecht preparando las reuniones en Brasil con Lula para Rafael Correa. Es decir, no pueden venir hoy a decir no los conocimos o no. Hay una relación muy cercana entre Rafael Correa, Jorge Glass y Marcelo Odebrecht, no cualquier funcionario de Odebrecht. Y luego el punto clave para la sanción de Odebrecht y el regreso de Odebrecht es el vicepresidente Jorge Glass. Todos los proyectos que se aprobaron para Refinería del Pacífico, aquí es el mismo problema lo que acaba de decir el ministro. Tampoco existe estudios para la Refinería del Pacífico. No existe estudio de factibilidad para la Refinería del Pacífico. Por eso los chinos cuestionaron el año 2012 y le dijeron 300,000 barriles no conviene. A ver, aquí sí me descolocas. O sea, repotenciaron la refinería de Esmeraldas y se mandaron la refinería del Pacífico sin estudios. Sin estudios, no existe estudios de factibilidad, porque no podía haber, si existiese un estudio de factibilidad de la refinería del Pacífico, no hubiesen hecho primero el terraplén y construir un acueducto si no tenían el financiamiento de $13,000 millones.
Eso te confirma de que todo hicieron así. En el camino vamos ajustando la carga. Es decir, vieron un terreno, dijeron, está bonito el terreno, hágame una refinería. Así es, porque lo que les interesaba a ellos es hacer contratos. No les interesaba una refinería. Increíble. Por Dios. Increíble. Les interesaba hacer contratos, como igual en Petroamazonas. Les interesaba perforar pozos, no importaba si los pozos daban petróleo o no. ¿Por qué? Porque era el negocio de las compañías, de sus compañías amigas. Por eso es que facturaron por cada pozo 25 millones, cuando un pozo cuesta 4. Hablemos de un tema adicional. Singue, que ya existe informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. ¿A quién adjudicaron el campo Singue? El campo Singue, que antes era un campo marginal, lo convirtieron milagrosamente en bloque, lo adjudicaron sin licitación a un consorcio integrado por una compañía mimada del correísmo que es Digoil, asociada con una compañía de papel que fue creada igualmente entre Jack Daniels y Jack Daniels llamada Gente Oil. Entonces, como Gente Oil, que es la empresa que luego aparece vinculada a la señorita Silvana Pastor Tapia, hija de Wilson Pastor, como no le podían dar el contrato a esta Gente Oil porque era gente, sí, que apareció por ahí, no tenía récord económico, financiero, técnico, nada. Entonces apareció dando la cara Digoil. ¿Qué es Digoil? Digoil es la empresa asociada a la compañía CPBE, que es la socia de CNPC de China. ¿Y quién fue el gerente de la compañía CPBE? Wilson Marcelo Pastor Morris, en el mismo edificio de Digoil. Es decir, prestó la empresa. Por eso es que aparece meses después Digoil transfiriendo las participaciones a Gente Oil y Gente Oil se queda solita. Claro, entonces ahora viene el ministro Pastor y dice, calumniador Villavicencio, si mi hija no estuvo cuando yo era ministro. Claro, hubiese sido realmente grotesco, ¿no? Ver a papito y a hijita firmando el contrato, o el uno autorizando el contrato y la otra firmando. Bueno, de eso sí se cuidó Wilson, ¿no? Más experiencia. Otros no tienen tanta experiencia. Y ahora ya se fue volando. Wilson, sí. Marcelo y Pastor Morris, responsable. Entonces, antes de ayer, así es. Antes de ayer dejó el país. Él se fija una tarifa fija, valga la redundancia, de $33.50 por cada barril. Cuando en 2008 la Contraloría cuestionó una tarifa de $7. ¿Cómo es eso que en 2008 estaba muy caro pagar $7 por cada barril? Y ahora viene el milagroso Wilson Pastor y dice $33.5 para la empresa que meses después será gerenciada por mi hijita. Oye, Fernando, pero el doctor Augusto Tandazo ha defendido este contrato y ha dicho que además es un contrato legítimo. Así pues, estuvieron calladitos 10 años y ahora salen. Pero miren, yo he presentado documentos. Ahí está el señor Augusto Tandazo, buen abogado, nadie lo discute, en la directiva y con el equipo de administración de la empresa Digoil, participando en las negociaciones en la Secretaría de Hidrocarburos. O sea, creo que hay tener un poquito más de tino para salir a defender y al menos quererse hacer pasar por analista, ¿no? Diga, yo vengo en representación de Digoil a defender el contrato de Singue, no. Tenemos un tema final, porque ya nos quedan apenas 4 minutos, Fernando. Realmente podríamos hacer 4 programas sobre esto y nos sobraría todavía temas. Un tema final. Petrochina e intermediación petrolera. Cuéntanos, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo llega nuestro petróleo ecuatoriano al Perú? Bueno, lo comentamos acá contigo en Lima. Es para mí el Armagedón del petróleo Petrochina. Está la gente asustada ya, los unos y los otros no saben qué mismo es. En términos muy sencillos, lo que el jueves sale acá en Caretas y en Focus, ¿sí? El gobierno de Correa contrató 18.020 millones de dólares, esa es la cifra, en deuda externa con China y Tailandia. Claro, Correa, ¿qué dijo el 2006? Está publicado. Vamos a eliminar estos mafiosos intermediarios que se llevan una tajada en el petróleo y vamos a vender directamente a nuestros amigos chinos, venezolanos, vietnamitas y todos. Pero resulta que esto fue un gran engaño, ¿sí? Un gran engaño, panfleto revolucionario. En la práctica, ¿qué hizo China? Yo les presto plata y usted, con intereses carísimos del 7.25 y ustedes me pagan esa platita con petróleo.
pero con petróleo descontado. Ese petróleo nunca fue a las refinerías de China como debió ir, de acuerdo a la alianza estratégica, para eliminar a los mafiosos intermediarios. No, aquí vinieron otros mafiosos intermediarios que tomaron ese petróleo, ¿sí?, como tú decías en la mañana. Entonces, Correa contrata un chino de China. El chino de China viene y contrata a unos ecuatorianos que viven en Miami, vivísimos. Estos ecuatorianos que viven en Miami contratan a unas compañías rusa, la una, vinculada a Putin, Gumbor me refiero, Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Core Petroleum, todas del mismo grupo, para que carguen el petróleo de los chinos y tailandeses y le revendan en Estados Unidos, en Panamá, en Perú y en Chile. Entonces, aquí viene la trampa. Ellos arman unas fórmulas y le entregan el petróleo en esmeraldas a precios más bajos, entre 2 y 4 dólares por barril. Vienen estos señores amigos intermediarios, toman el petróleo baratito y lo revenden en Estados Unidos, en Perú, a precios del mercado. ¿Cuánto ha perdido el país? Para pagar esa deuda de 18,000 millones de dólares, Ramiro, el Ecuador ha comprometido en 13 contratos 1.300 millones de barriles. Tengo la cifra actualizada que va a salir ya estoy adelantando en caretas, 1.300 millones de barriles para ser pagados hasta el año 2024. Ya hemos pagado como 700 millones y el resto estamos debiendo a los chinos y tailandeses. Qué barbaridad. ¿Cuál es Fernando, la cifra? ¿Cuál es la cifra que salta? ¿Cuál es la cifra que sale, Ramiro? Si hemos perdido aproximadamente 2 dólares por cada barril, que va directo al bolsillo de los intermediarios, por Dios, el país ha perdido y va a perder 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. Teniendo en cuenta el hueco que tenemos en el presupuesto, perder una cantidad así me parece hasta, no solo criminal, me parece miserable. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus datos, gracias por tu apertura además. Espero pronto verte por acá en mejores condiciones. Bueno, realmente fue muy grato visitarte en Lima, pero obviamente espero que tu situación jurídica aquí en Ecuador se resuelva ya, porque además vi que el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo requerimiento al gobierno, requerimiento que el presidente Moreno va a tener que contestar. Muchísimas gracias, Fernando, amigos, amigas, muy amables. Este ha sido Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.